a grabar ahí pongo para grabar la sesión, y en función de esto ya, si les parece, comenzamos. ¿Ahí pueden ver bien? Ahí pueden ver, me confirman para saber si se ve la pantalla de la presentación. Sí, sí, se ve bien. Bueno, perfecto. Bueno, en función del tiempo vamos a arrancar. Como recién mencionaba, el tema de hoy es cómo digitalizar nuestra organización, nuestra empresa, nuestro emprendimiento sin perder el foco en el negocio. Y lo que yo hoy voy a hablar un poco es, el disparador que un poco pusimos para hablar sobre esto es el haber escuchado tantas empresas, en mi caso, que hace 14 años que trabajo en la industria de tecnología, ver tantas empresas que a veces han iniciado procesos de transformación, de implementaciones de software, de ERP, de lo que sea, hasta de simples e-commerce, y decir, bueno, en un gran porcentaje muchas veces había un gran desgaste, no se lograban las expectativas, cumplir con las expectativas que se tenían. Entonces, en función de esta experiencia que uno ha tenido, lo que hoy proponemos es, no vamos a ir a muy de manual, pero sí qué cosas prácticas hay que entender más en el contexto de PYME y en Argentina. En función de esto, lo que nosotros entendemos que hoy el mundo no está aislado, todo lo que está pasando en el mundo impacta en Argentina, y acá puse algunos indicadores que justamente con algunos colegas hablábamos a principio de año, que hoy está generando impacto en Argentina y sobre todo en las pymes. Entonces, hay unas cuestiones con las relaciones comerciales con China, que no voy a entrar en detalle, pero justamente todo lo que sucede allá nos impacta. La población para trabajar crece a menor tasa de lo que se requiere. Entonces, hoy hay un gran problema en Argentina y a nivel global, que obviamente hay poca mano de obra. Y obviamente los costos de la mano de obra hace que se suban. Todos los países están con deuda, esa es la realidad, que la pandemia trajo esto, no solamente que colapsó en un montón de cosas a nivel global, sino también que hoy los países que están saliendo, se está saliendo de esta pandemia, también genera deuda, y obviamente están todos con algún poco, no al nivel de Argentina o Venezuela, pero sí todos están viviendo un estadio de inflación y de estabilización. ¿Por qué? Porque los gobiernos han hecho acciones para poder subsidiar, para poder afrontar eso gasto público, y también obviamente eso hoy se está enfrentando que hoy hay una, digamos, hay una mayor demanda y poca generación de materia prima comparado con el alza que se ha tenido de la demanda. Entonces ahí hay como un desbalance que hay que entender. Y obviamente las tecnologías, también hay que entender que ustedes han escuchado incluso en estas semanas anteriores, sobre todo en mayo, que muchas compañías tecnológicas que en 2020 se habían disparado sus precios, y por ejemplo, Mercado Libre valía 100.000 millones de dólares y otros mercados, o 2.000 millones de dólares Amazon, se han desinflado, el mundo de las criptomonedas se ha desinflado, porque justamente se dieron cuenta que muchas de estas cosas que parecían que explotaron en su momento no se mantuvieron en ese crecimiento, con lo cual mucha gente también, y la recesión que hay, inflación, el conflicto de Rusia con Ucrania, obviamente la gente está invirtiendo en cosas más seguras, más estables, y esto lo hago muy a alto nivel, cada tema daría una sesión para poder charlar. Por eso que también hay como que las burbujas se están desinflando, y obviamente también se está entendiendo que todo esto de la pandemia generó un volumen de tráfico de Internet como nunca antes. Ahora, en función de esto, como les mencionaba, muchas de las empresas, muchos de los países de Latinoamérica y a nivel mundial, obviamente están con algún pequeño índice de inflación, como lo verán. Está un poco desactualizado porque esto estaba previsto para en diciembre, y lo que estimaban en el 2022, y en Argentina hoy estamos prácticamente con una proyección a 70% de inflación, pero más o menos para que entiendan que el problema de la inflación no es netamente de Argentina, que hay países que hoy están teniendo tasas de inflación, y eso impacta en los negocios, y eso hay que entenderlo para entender cómo vamos a afrontar esos desafíos como pymes. Ahora, eso ha generado a nivel global
ciertas incertidumbres, todos estos efectos económicos, pandémicos, guerra, crisis sociales, ambientales, están generando un ambiente de incertidumbre que obviamente hace que los índices de las divisas aumenten, los mercados obviamente con tendencia a la baja, obviamente hay inflación, encarecimiento del crédito, con lo cual es más caro poder construir una empresa o producir, y eso impacta en los precios, como sabemos. También en Argentina nos está impactando mucho la inmigración, o sea, la gente que se está yendo, la gente que está calificada, preparada, que tal vez no se está yendo solamente físicamente, sino también a nivel de mano de obra digital, se está yendo a trabajar afuera porque cobran dólares. Entonces, prefieren trabajar para compañías de afuera que de Argentina, y también hace que las empresas obviamente se le haga muy difícil, a veces en este contexto que tenemos como un país, a veces sostenerse, y las inversiones se están yendo a veces del país. Esto genera también una cuestión como una olla, un caldo, que decimos siempre, a nivel social, que es el incremento de la delincuencia, hay presión social, y ahí tenemos las famosas piquetes, reclamos sociales, para empezar a enfrentar todo esto, y la presión política para ver cómo resolvemos todo esto. Y este es el contexto donde hoy se encuentran la mayoría de las pymes en Argentina. Y hay un dato muy importante, que tenemos que saber cuál es la realidad de las pymes, de las pymes que tenemos en Argentina. En Argentina, a finales del año pasado, se contemplaba que había aproximadamente 854.000, para redondear, 854.000 pymes. Pero de esas pymes, no todas estaban registradas. O sea, ¿qué quiere decir? Que no estaban blanqueadas en cierta manera y no registraban todas sus operaciones. Pero de ese total, las industrias o las pymes que pertenecen al mundo agropecuario eran más o menos 93.000, y de las cuales 82.000 estaba registrado, lo cual representa que de todas las pymes que hay un 88% de esas pymes agrícolas que están registradas. Y si uno lo ve comparado con los otros rubros, como por ejemplo el comercio, los servicios, la construcción, la minería, el agro es uno de los grandes aportantes a la economía del país. Y acá un poco es, como le decía, como la cadena agroindustrial, cuando hablábamos de la cadena, es no solamente el que produce un campo, sino todo lo que gira alrededor al agro, hoy aporta, o sea, de cada un peso que entra al país o que constituye el PBI del país, lo aporta el agro. Con lo cual, para que entendamos, hoy las pymes tienen mucha relevancia en el país, y es una gran oportunidad para empezar a entender cómo podemos ayudar a construir y a desarrollar mucho mejor a las pymes. Y acá donde empezamos a meternos en temas. Y uno de los principales temas que hoy tienen las organizaciones, las empresas, teniendo el contexto que anteriormente les comenté, y acá donde que me quiero un poco poner el foco. Hoy que, no sé si hay algunas, porque yo acá no veo los que están conectados porque estoy viendo la presentación, pero hoy lo que está costando es que las empresas las pymes se encuentran con un desafío. Yo hablo con muchas empresas y te dicen, nosotros tenemos mucho trabajo, tenemos mucha demanda, estamos entregando tarde, con lo cual hay una demanda. La crisis que hay a nivel global, también Argentina la posiciona como una etapa o una posición de oportunidad y de crecimiento. Pero ¿cuál es el problema que hoy estamos teniendo puntualmente en las pymes argentinas? Y acá después vamos a ver en qué hace sentido el tema de la digitalización. Que hoy es muy difícil y hoy está complejo conseguir mano de obra, faltan manos para trabajar. Después podemos entrar en el detalle por qué, cómo se fomenta, etc. Pero hoy la realidad es que no importa el rubro en el que estás, si vas al ámbito tecnológico te dicen que le falta gente. Vas a las fábricas y te dicen, che, no consigo gente. Vas a las empresas de servicios y le falta gente. Pero también lo que hoy está faltando es financiamiento. Hoy no hay crédito prácticamente, y el crédito que hay tiene tasas muy altas, con lo cual es muy difícil armar grandes proyectos o hacer grandes inversiones. O sea, tiene todo un combo, la falta de financiamiento, que nos impacta a todos. Desde las empresas grandes hasta las empresas más chicas, hasta las personas, los trabajadores, las personas que brindan servicio, los comercios. Hoy, al no haber financiamiento, se complica
bastante, y eso también impacta a veces en el consumo interno. Y lo que creo que no es novedad, es que en Argentina tenemos un combo y algo muy importante que afecta mucho a las organizaciones, es la presión tributaria. O sea, hay una gran cantidad de impuestos, por eso hace que, como mencionaba en las slides anteriores, esto genera muchas veces, digamos, que haya lo que nosotros llamamos que haya mucho flujo comercial en negro, o como hablábamos recién, de las 93.000 empresas del agro, 82.000 están registradas. Entonces, genera eso, genera también un decaimiento también a veces en cómo brindamos los trabajos, etcétera, etcétera. Y lo otro es el tema de la seguridad jurídica. Acá hoy no hay proyección a nada, y hoy las empresas se encuentran con grandes complicaciones y no tienen esa protección o esa seguridad jurídica que necesitan, como para decir, bueno, voy a hacer un plan, y estábamos hablando de las grandes empresas hasta las empresas más chiquitas, hasta quien tiene un comercio. Es difícil decir, bueno, yo este año voy a invertir todos mis ahorros en un comercio porque sé que lo voy a recuperar y voy a hacer esto porque entre la presión tributaria, la seguridad jurídica, la inflación que tenemos, y hoy también escasea la materia prima. Podemos escuchar la noticia de la escasez de gasoil, de cereales, hoy, qué sé yo, no hay cubiertas, hay un montón de cuestiones que impactan a los negocios, que hace que la balanza esté desbalanceada, y aunque hay oportunidades, nos tira para abajo todos estos desafíos que estamos teniendo actualmente. No sé si hasta acá soy claro, me van siguiendo. Perfecto. Cualquier consulta, duda, comentario o incluso opinión están bienvenidas a poder hacerlo. Como les decía, ahora, ¿cómo se balancea eso? ¿Cómo lográs? A ver, la idea es la intención es cómo balancear esto. Y hoy un concepto que se está hablando mucho en las organizaciones es el concepto de eficiencia. Lo que busca la eficiencia es poder balancear estas cuestiones. Es decir, bueno, si tenemos una etapa de mucha demanda y hay oportunidades y se puede crecer, pero tengo todas estas deficiencias, ¿cómo las logro saltear o saltar para poder lograr y aprovecharlas y poder equilibrar la balanza y que no todo sea negativo? Y acá, a donde las empresas que han hecho un trabajo, como muchas organizaciones, se han determinado a ser más eficientes y a trabajar a hacer más análisis, por eso ustedes ven ahora que por todos lados hay capacitaciones de data y datos y datos y datos, porque justamente las empresas entienden que antes tenías margen de decir, bueno, si lo hago, bueno, más o menos me sale y me cierran los números, lo hago. Y no ponían mucho énfasis en la eficiencia, como puede ser la eficiencia operacional, como la eficiencia orientada a la producción, a la venta. Entonces, hoy todas estas cuestiones, la eficiencia lo que busca lograr es balancear esta balanza o estas dos pelotitas que tenemos que lidiar todos los días, como empresas, como pymes, como emprendedores, como comerciantes, que nos tienen que ayudar. Ahora, la gran pregunta del millón es ¿cómo se logra? Porque tal vez en una empresa muy grande, vos decís, bueno, tienen departamento, tienen áreas, hasta tienen áreas que se llaman de excelencia, los famosos COE, que son los centros de excelencia o las áreas de eficiencia operacional, o tienen ahora, ¿cómo yo hago con una pequeña pyme o con un pequeño comercio? O ¿cómo logro hacer y abordar un proyecto así? Porque yo sé que podría crecer, pero me cuesta conseguir gente. A mí me pasa hablar, no sé si les pasa en las localidades donde ustedes viven, que, qué sé yo, desde una persona que hace trabajos de albañilería y contrata peones, me dice, no consigo. Electricista, o sea, gente que tenga secundario completo de mayores de 18 años que lo pueda poner a trabajar en una fábrica, y con la gran mayoría de la gente que hablo, todos te dicen lo mismo, me falta gente. Me falta gente. Entonces, y un montón de otras cuestiones, obviamente. Entonces, ¿cómo logramos empezar a balancear? Y ahí es donde empieza a correr un poco el tema de cómo empezamos a trabajar en la eficiencia. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguno ha pasado está o pasó por esta situación? Ahí, perfecto, ahí vamos
a cambiar. Muy bien. Para entender eso, lo que primero tenemos que entender son los conceptos que vamos a trabajar. Cuando hablamos de eficiencia, el concepto sencillo, después, o sea, de cada palabra pueden investigar, hay libros, hay un montón de conceptos, discusiones, pero en concreto la eficiencia tiene que ver con cómo lograr cosas, objetivos, metas, con la menor cantidad de recursos posibles, pero sin perder la calidad. Y después está la eterna discusión entre eficiencia y eficacia, pero lo que hoy buscan las empresas, o las organizaciones, o las pymes, los comercios, lo que tienen que buscar es eficiencia. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puedo hacer más con lo poco que tengo, o lo mucho? O sea, y con lo que tengo, ¿cómo puedo hacer más sin perder calidad? ¿Me explico? Entonces, el primer concepto es la eficiencia. Entonces, si yo digo, bueno, quiero trabajar sobre eficiencia operacional, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo puedo lograr más cosas con el capital humano que tengo, con las máquinas que tengo, sin perder la calidad? Eso es eficiencia operacional. ¿Cómo puedo operar mejor? ¿Cómo puedo producir mejor? ¿Cómo puedo vender mejor? ¿Cómo me puedo comunicar mejor con la gente? ¿Cómo puedo cobrar mejor? Porque capaz que vendés mucho, pero cobras poco. Y con la inflación que hoy tenés esas cuestiones. Entonces, cuando empezás en eficiencia y pensás, lo podés aplicar a cualquier área. Desde un kiosco, de decir, bueno, yo tengo que pagar una empleada, pero si yo le pago, yo tengo que tener abierto todo el día, bueno, si hago un proyecto de eficiencia, puedo pensar en qué momento necesito una persona, en qué momento no puedo estar cerrado. Entonces, eso tiene que decir, bueno, con los recursos que tengo, ¿cómo puedo lograr mejor mis objetivos? Sin perder, obviamente, la calidad. Lo otro, que tiene que ver con transformación. La palabra transformación, que se habla mucho en este tiempo, transformación digital, etcétera, y hemos escuchado, la palabra transformación es la acción y el efecto de transformar, que quiere decir que es hacer cambiar de forma a algo o a alguien, transmutarlo en otra cosa. Entonces, muchas veces la gente piensa o escucha, sobre todo en las empresas un poquito más grandes, o en las pymes medianas un poquito más grandes, nos metimos en un proyecto de transformación digital y piensan que transformación digital es instalar un software. Y transformación digital no tiene que ver con eso. No tiene que ver con instalar un sistema para que yo pueda producir mejor, poner una soldadura robótica. Eso no es transformación digital. La transformación tiene que ver con mutar, con hacer que algo cambie de la forma. Y ahí viene la segunda palabra, que era de transformación digital, que es digitalizar algo. Y acá la palabra es el proceso de transformar un proceso analógico, ¿me explico? O un objeto físico en algo digital. Por ejemplo, como todos sabemos, el teléfono. El teléfono antes, los que tienen un par de añitos, tenías el teléfono con la ruedita, y vos para discar tenías que hacer el 3, irte al 4, y vos hacías y escuchar, y volver. Después se empezó a transformar y eran botones donde uno pulsaba, y actualmente, yo no sé ustedes, pero ya prácticamente hoy, viste, hasta le podés decir al teléfono que te marque con tal persona. Entonces, eso es digitalizar algo. Es algo que se hacía de forma analógica. Analógico es y volverlo a hacerlo algo digital. Por ejemplo, lo podemos decir con la documentación. Antes, yo trabajé, por ejemplo, en muchas compañías de seguro. Antes, cuando vos, hasta hace unos años, vos cuando te suscribías a una compañía de seguro, te mandaban la tarjetita, me explico, del seguro, de la compañía donde tenía el teléfono en caso de accidente, etc. Y después te mandaban la póliza, que en un sobre, que era como un montón de hojas, donde decía todo lo que vos habías contratado, las responsabilidades y las cosas de las que ellos se hacían cargo. Hoy, cuando digitalizaron las pólizas, la gente no recibió más nada. No te mandan más la tarjetita, no te mandan más la póliza en papel. Si vos querés la podés imprimir. Hoy lo tenés en un QR, lo tenés, que incluso vos lo podés vincular con la aplicación de Argentina, y tenés el código QR donde ahí dice todos tus datos, del servicio que vos tenés, qué vehículo, etcétera, etcétera. Eso es digitalizar. Algo que era analógico, hacerlo digital. Y así le puedo dar un montón de ejemplos.
qué sé yo, las fotos. Antes uno para ver la foto tenía que imprimirla, ahora la puede ver en el teléfono. Eso es digitalizar. Y acá hay dos palabras finales que para mí creo que son muy importantes. Y esto un poco, este le va a ayudar a ustedes a entender el desencadenante que vamos a ver después, de cómo aplicar tecnología o digitalizarse sin perder foco en el negocio. Innovar es el proceso que uno utiliza para crear o mejorar significativamente. O sea, no tiene que ser algo, lo mejore un poquito, lo tenés que mejorar significativamente la característica de algo que ya existe. ¿Me explico? La innovación fue el teléfono. Hoy la mayoría de la gente se compra un teléfono no para hablar por teléfono. ¿Sí o no? Cuando ustedes compran un teléfono, que si ustedes me quieren ahí escribir el chat o habiliten el micrófono, no hay problema. Cuando ustedes compran un teléfono, ¿qué es lo que primero miran del teléfono para comprar? Aparte del precio. ¿Alguno se anima a decirlo? Parece que no. Bueno, la mayoría de la gente lo que primero nos ha pasado, que las variables que más miran las personas es cámara de foto. Yo te ayudo si querés. Ah, no, porque no, yo no veo las slides y no puedo ver qué hay atrás. Joaquín, pero bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Joaquín? Bien. Che, mirá, yo tengo una presentación, gente leyendo el diario en el año 1950, en un subte, y lo mismo pasa hoy. Y lo que cambia es que todos seguimos leyendo, pero nos relacionamos de forma distinta con el teléfono. Por Exacto. ejemplo, podemos leer una noticia, pero antes, si yo quería compartir una noticia del día, tenía que recortarse y le mandársela a mi viejo, y se la puedo mandar por WhatsApp, Claro, compartir opiniones. Entonces ahí es que cambia esto, no solo lo que hacemos, sino también la forma como nos relacionamos. Y eso tiene un cambio cultural. claro, exactamente. Y la innovación tiene que ver con eso. O sea, yo te doy el teléfono, que era lo que vos estabas acostumbrado a tener, pero a la vez yo lo cambié, lo potencié, lo mejoré significativamente. ¿Qué hice que lo mejoré significativamente? Que aparte de hablar por teléfono con alguien, podés mandarle fotos, mientras hablas, podés, como les pasa a ustedes, mientras uno habla, pone en altavoz, puede hacer otras cosas en el teléfono. Mientras llamo por teléfono, puedo revisar un mail. O sea, eso es innovar. Innovar tiene que ver con que uno pueda mejorar significativamente algo. Y esto es un concepto, y lo aclaro, ¿por qué? Porque muchas veces se ha trillado esta palabra. Líderes en innovación, innovamos, grandes innovaciones, pero la realidad, la palabra innovar tiene que ver con eso, con que lo que uno haga, y esto es importante como organización o como pyme, que cuando uno quiere innovar, lo que uno tiene que tener claro, que uno tiene que hacer una mejora significativa, que tiene que aportar algo, además de lo que ya tenía, algo más. Por eso que todo el mundo digital y tecnológico lo que ha hecho es innovar. Hoy cuando uno tiene una máquina sembradora, cosechadora, una pulverizadora, no solamente hace la función por la cual fue creada, puede lograr tener datos, levantar datos y hacer análisis, puede un montón de cosas que mejorar, porque lo que hicieron es, te doy la misma función, pero a la vez la mejoro de tal manera que te aporta un montón de cosas nuevas. Y eso es el proceso de innovación. ¿Más o menos ahí quedó claro? ¿O le generó...? Perfecto. Perfecto. Y lo otro tiene que ver con la gestión, y esto es una palabra muy importante. La palabra gestión tiene que ver con, obviamente, administrar, con gerenciar, coordinar las acciones, manejar, conducir, dirigir, gobernar, llevar adelante una iniciativa o un proyecto. Ahora, ¿por qué puse estas palabras antes de empezar a ver tecnología? Por esta razón que les voy a compartir ahora. A ver que está, perfecto, se me dice. Porque para entender, digamos, cómo entiendo la tecnología para aplicarla al negocio, cómo abordo un proyecto de esta característica. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros es entender lo que el negocio me pide. Cuando digo lo que el negocio me pide, ¿qué es lo que el negocio me pide? Es lo que me piden los clientes. Y los clientes no solamente pueden ser a los que le vendo un servicio, un producto, una máquina, una ropa, lo que sea. Entender también qué me pide la gente que está dentro de mi organización
que son mis clientes internos. Muchas veces, y yo hoy la intención de hoy es bajarlo al más mínimo nivel y después poder potenciarlo y replicarlo en lo más alto nivel. Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces vos escuchás? Yo he trabajado en una fábrica cuando era chico, y muchas veces escuchabas renegar a la gente porque estoy haciendo un trabajo con la herramienta equivocada. El negocio te está pidiendo algo, porque si necesitas velocidad, o necesitas mejorar, o necesitas... Alguien te está pidiendo cosas. ¿Me explico? Tal vez hay épocas donde el negocio te pide ciertas características. Por ejemplo, si pensamos en la época festiva de Navidad, lo que el negocio te va a pedir es velocidad. Velocidad y volumen, variedad, porque la gente que quiere, normalmente se acuerda de comprar los regalos de Navidad los últimos 3 días. No sé si les pasa a ustedes, pero... O la gente compra los repuestos cuando se le rompe, necesariamente, y tal vez y lo quiere para ayer, no lo quiere para hoy. Entonces, muchas veces el negocio te pide ciertas cosas. ¿Qué te están pidiendo los clientes? ¿Qué te está pidiendo el mercado? ¿Qué te está pidiendo tu organización? Y eso hay que entenderlo antes que cualquier otra cosa. ¿Qué me pide el negocio? Y la verdad que yo tengo 5 años trabajando en esta industria y la verdad que hoy lo que yo me doy cuenta es que los clientes me están pidiendo que los atienda, que cuando necesitan, está bárbaro toda la digitalización que hay, pero cuando ellos necesitan hacer una consulta, nadie les responde. Tengo todos los canales digitales, pero no les responde nadie. O la respuesta que le damos no les sirve para nada. Entonces, el negocio te está pidiendo algo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que producir más, porque estamos hace 2, 3, 4 años que estamos entregando todo lo que nos compran tarde. Entonces, el negocio te está pidiendo y te está diciendo, mira, hay que hacer algo para poder estabilizar esto. No sé si ahí me siguen. Lo segundo que uno tiene que entender es, cuando vos tenés claro qué es lo que te piden, o que el mercado te está necesitando. Sí, ahí vi que un mensajito. Ah, perfecto. Gracias, Claudio. Cuando vos tenés claro qué es lo que te están pidiendo, perdón que en el querer ver el mensajito se me adelante. Tenés que decir cómo lo voy a, o sea, qué actividades o acciones tengo que hacer o ejecutar para lograr eso que me pide el negocio. Y en función de esto, para entender eso tengo que pensar, ¿qué me está pidiendo? Y bueno, ahora, ¿cómo logro hacer esto? Por ejemplo, me está pidiendo que yo entregue las máquinas con mayor velocidad, un ejemplo, porque es algo que escucho varios que, viste, querés comprar una Toyota, la pagás hoy, la tenés en 6 meses, querés comprar tal cosa, tenés que esperar porque todo es lento. Y una de las cosas que pasó y que el gran negocio del Mercado Libre fue que ellos te ponían más rápido los productos que vos comprabas. Entonces te dio velocidad. Entonces, para entender eso es, ¿qué tendría que hacer para lograr ese objetivo que me está pidiendo el negocio? Y ahí empezó a decir, bueno, tengo que fabricar esto, tengo que ver cómo son mis procesos, y lo voy estructurando. Pero detrás de eso, de cómo yo defino los procesos, tengo que establecer una metodología. La metodología, en resumidas cuentas, es cómo lo voy a hacer. ¿Me explico? El negocio me pide qué tengo que hacer, el proceso me dice el proceso me dice, bueno, qué actividades tengo que ejecutar para lograr eso, y la metodología lo que me está diciendo es cómo yo tengo que ejecutar esos procesos o esas actividades, de qué forma los tengo que hacer. Entonces, ahí, si ustedes ven, tiene una lógica todo lo que uno va haciendo, pero en la práctica, aunque esto parece lo más obvio y lo más común del universo, no es lo que pasa. Porque después de todo esto, que yo defino qué necesito, qué me pide el negocio, entiendo qué son los procesos que necesito ejecutar para construir eso, y después digo, ¿cómo lo voy a ejecutar? ¿Con qué metodología, qué forma, qué modo voy a usar para hacer esto? Recién ahí es cuando yo tengo que empezar a pensar en una herramienta o en una tecnología. ¿Con qué voy a hacer estas actividades? Respetando la forma o el modo que yo quiero ejecutarlo para cumplir las necesidades que me está pidiendo el cliente. No sé, me gustaría por ahí
Si alguna vez ustedes lo pensaron así, cuando, no sé si alguno ha estado en una oportunidad en el momento que tenía que decir, yo tengo que comprar un sistema. Si el proceso fue ese, o no. No sé si alguno se anima a hablar o... Bueno, ahí no se anima. Pero justamente es, la tecnología, la palabra tecnología, es la suma de las técnicas, habilidades, métodos y procesos utilizados en la producción de bienes o servicios o en el logro de un objetivo. Cuando entendemos esto y vemos la tecnología como una herramienta, el paradigma cambia totalmente. Y acá les puedo dar cientos de casos. Hace un tiempo atrás nosotros con mi socio, con César, nos entrevistamos con alguien que nos decía que había comprado un sistema en el cual no le había salido nada barato, que era un ERP para poder implementar, y que llevaba una demora de 3 años. ¿Y por qué tardaban tanto en implementar un sistema? Si vos decís, no era que están mandando un cohete a Marte, ni están tratando de entender la originación del ser humano, no. Lo que pasa que el que te vende un software o que te vende una herramienta va a querer forzarte a que esa herramienta es lo que vos necesitas. Pero en realidad, esto tiene que ser de manera inversa. Yo primero tengo que tener claro qué me pide el negocio, los procesos, qué tengo que automatizar o digitalizar, con qué forma quiero que lo haga, para entender ahí, y ahí con esa información yo ahí entender e ir a buscar la herramienta que se adapte a eso, y no que la herramienta me obligue a mí a qué tengo que hacer yo, porque el dueño de la empresa o el negocio o el comercio, la pyme, son ustedes. Entonces, normalmente, y esto se lo digo porque yo he vendido software y he vendido tecnología, y muchas veces los clientes me venían y me decían, bueno, a ver, vendeme la herramienta. Y mi pregunta, y el año pasado tuvimos una charla con una persona acá de la región, y me decía, bueno, vendeme tu servicio, vendeme tu tecnología. No, le digo, es al revés. Decime dónde tenés problema, qué cosas hoy tenés dificultades, déjame que te entienda, y yo después te digo qué es lo mejor que tenemos que buscar. Pero si no tengo claro qué es lo que tengo que resolver, qué acciones y forma lo quiero resolver, la herramienta que elija seguramente me va a hacer perder plata. ¿Cómo termina la gran mayoría de las empresas? Y esto les puedo dar, ahora les voy a mencionar algunos ejemplos que he tenido a lo largo de estos últimos 10 años, que muchas veces hacen proyectos gigantescos donde la empresa o abandona el proyecto y deja la herramienta tirada ahí nomás, o la implementa, pero a un costo altísimo. A un costo altísimo, ¿por qué? Porque le salió caro, no solamente económicamente, porque también la gente se cansó, no la usa, porque una vez que la terminan de implementar pasa que la gente no la quiere usar porque no sirve para nada. ¿Escucharon alguna vez decir, al final pusieron este software, no sirve para nada? ¿Escucharon alguna vez esa frase? Tengo que trabajar el doble. ¿Pero por qué? ¿Porque el software o la herramienta o la tecnología es mala? No. Porque no se entendió qué se buscaba primeramente, no se lo estructuró en proceso y no se aplicó una metodología. Entonces, cuando yo elegí la herramienta, se hace una adopción muy fácil. Y le voy a dar un ejemplo de buena aplicación y de mala aplicación. En una compañía de seguros muy grande de aquí de Argentina, vieron un producto, que una compañía de seguro vieron un producto que se llamaba Catwire, que es una herramienta, es un RP, un software que les ayuda a ellos para hacer los cálculos de póliza. No voy a dar tanta herramienta, pero es la herramienta número 1 en Estados Unidos. Entonces, y en Europa había tenido muy buenos resultados, esta empresa se embarcó a implementarla. La inversión fue de $40 millones. Pasaron 4 años, cuando confirmaron el contrato, supuestamente en un año lo iban a ejecutar, porque esa era la experiencia que tenían en otras compañías. Pasaron 4 años y no habían podido implementar ni siquiera en un 30% de la herramienta. ¿Qué hicieron? Tuvieron que implementar otra herramienta en paralelo y a su vez un equipo de desarrolladores de software que haga que se puedan integrar esta herramienta y cosas que no le brindaban ni una ni el otro. ¿Por qué? Porque el modelo de lo que
digitalizaba el modelo del marketing que brindaba, las prestaciones que brindaba esta herramienta, era para industria del seguro, pero en un contexto diferente a Latinoamérica. No sé si ahí me explico o me siguen. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un montón de desgaste, gente que iba y venía, le decían que no tenía que trabajar más acá, que ahora se iba a hacer de otra forma. Y así pasó, bueno, la cuestión que después de mucho dinero y mucho tiempo terminaron implementando, pero no fue ni grata ni tampoco lograron lo que buscaban. Y llegaron tarde a lo que el negocio les pedía. ¿Por qué? Porque vinieron otras compañías de seguro mucho más ágiles, mucho más rápidas y se comieron todo el negocio. Entonces, a veces elegir implementar tecnología por implementar no quiere decir que estamos innovando y no quiere decir que nos va a dar eficiencia. Tiene que haber un entendimiento. Ahora, les voy a dar otro ejemplo que es totalmente diferente a lo que pasó con esta persona. ¿Ustedes escucharon alguna vez Naranja X? Bueno, la experiencia de Naranja X, o digamos lo que se desarrolló en Naranja X, ¿se acuerdan que antes era naranja, tarjeta naranja, y ahora se pasó a decir todo Naranja X? Fue justamente impulsar las fintechs, la parte como la fintech del área de negocio de tarjeta naranja. Yo tuve justamente la oportunidad de participar en el proyecto con ellos. ¿Y qué hicieron? Entendieron qué hoy pedía la gente. La gente no quería ir más al banco, la gente no quiere firmar más papel, la gente no quiere pedir una tarjeta y tenerla en 24, 48, 72 horas. No quieren presentar 2 millones de papel hasta muestra de sangre para que te den una tarjeta de crédito. O sea, quería velocidad, la gente quería velocidad y productos que sean lindos, agradables, etc. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Armaron un equipo multidisciplinario de 6 personas, y se encerraron durante 3 meses a trabajar en esto, y en 3 meses lanzaron el producto Naranja X. El impacto de esa implementación tecnológica al negocio fue tan grande que fue, después de 1 año y casi medio de correr ese proyecto, decidieron llamar a toda la compañía y hacer la mutación, más allá de otras cuestiones que no vienen al caso, Naranja X. ¿Por qué? Porque entendieron lo que le pedían en el mercado, armaron procesos, entendieron bien los procesos que se necesitaban, los definieron claramente, más allá que pueda tener o no ciertos errores, establecieron una metodología, que ellos trabajan con metodologías ágiles, y obviamente después de eso construyeron la aplicación, la herramienta y el producto que necesitaban. No sé si me explico y queda claro el concepto. ¿Sí, no? Buenísimo. Ahora, ¿cómo yo tengo que abordar este desafío? Que digitalizar la empresa sin perder el negocio. Lo primero, yo lo definí en 4 pasos, después los libros, si ustedes quieren, o la experiencia, si van a trabajar con empresas más complejas, le van a dar un montón de indicadores, un montón de metodología, etc. Pero concretamente lo que hay que entender es cuál es el problema. Lo que nosotros siempre preguntamos es, ¿cuál es el dolor que hoy tiene tu empresa, tu pyme? ¿Cuál es el problema que tengo? Mirá, no estoy cobrando, la gente no me paga, me bicicletea. Mira, la gente, yo no leo los mensajes, porque me mandan todo por WhatsApp. Tengo WhatsApp, tengo Instagram, tengo Facebook, tengo mail, tengo la página web, tengo teléfono fijo, tengo WhatsApp, Telegram, tengo tantas cosas que se me pierden algunas cosas. ¿Cómo hago? Entonces, entender qué me duele. ¿Cuál es el problema concreto que hoy tenés? No lo sé. Bueno, entendamos bien. Preguntémosles a los clientes, preguntémosles a los empleados, veamos qué está pasando con la competencia. Entonces, ahí tengo que identificar mi problema. Una vez que yo identifico eso, ahí sí puedo empezar después de hacer ese proceso que les comenté, de proceso y metodología, elijo una herramienta que me ayude a resolver ese problema del negocio. Ahora, cuando la elijo no quiere decir que la voy a comprar. Tengo que hacer un análisis, si yo voy a invertir, por ejemplo, plata en automatización de procesos, ¿me explico? O sea, o me tiene que ayudar a vender más, o me tiene que ayudar a gastar menos. Así de simple.
no es tan complejo. O me ayuda a generar más, o me ayuda a gastar menos. Esa es la pregunta, como si los que tienen por ahí pymes más chiquitas o empresas más familiares, el análisis es eso, en un momento lo tienen que hacer, pero no hacer ese análisis primero sin antes entender cuál es el verdadero problema y entender esto, los procesos, la metodología, y esto no estoy diciendo que usted tiene que estar detenido 5 meses en definir. Tal vez esto es trabajarlo, buscar a alguien que te guíe, que te ayude, y tal vez en un proceso de 1, 2, 3 meses lo podés hacer. Y una vez que tenés eso bien claro, armás un plan, un roadmap, una ruta, un caminito de cómo lo vas a hacer. Y le ponés prioridades. Mirá, tal vez, mirá, aunque yo atiendo, le respondo tarde, pero la gente me espera. Entonces, esto lo voy a poner segundo. Lo que sí es que la gente se enoja mucho y no me vuelve a comprar si yo le mando las cosas equivocadas. O se las mando tarde. Entonces, en función de eso, tal vez tengo que mejorar eso primero antes que los canales de comunicación. ¿Ahí me siguen o no? Perfecto. Buenísimo. Y lo otro que hay que entender que la gran mayoría de la gente se olvida es que cuando uno hace un cambio o implementa algo digital, también tienen que entender que convivimos y lo hacemos con personas. Las empresas, sean chiquitas, sean grandes, sean unipersonal, hay personas. Entonces, uno tiene que, cuando se embarca en un proyecto de esto, uno tiene que armar como un proyecto de adopción. ¿Qué es adoptar? Es como tomarlo como propio. Es como que esto va a ser mío. Y como no solamente tiene que ver con la usabilidad, tiene como adoptarlo, ser como propio, que uno lo sienta que es propio de la organización. No es que estamos probando un software, estamos probando esto, a ver qué sale. No, esto es lo que yo hoy tengo que hacer, es parte de lo que yo tengo, de mis tareas, pero también esto es lo que me ayuda a alcanzar mis objetivos. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es caminar, hacer un recorrido que tiene que ver mucho con el tema de concientizar. ¿Me explico? ¿Por qué? O sea, ¿por qué estamos haciendo esto? Hablar los beneficios, hablar esto. Y después mostrarle ese deseo de decir, bueno, ¿qué implica para la compañía y qué implica para mí? ¿Qué esfuerzo yo tengo que hacer? ¿Qué vamos a lograr si esto lo entendemos y lo avanzamos? Entonces, eso es muy importante porque si no, aunque la empresa gaste un montón de dinero en implementar un sistema, si la gente al final no lo usa, no tiene sentido. Y les puedo dar cientos de casos. O tal vez lo usa mal o lo usa a medias. Y es lo mismo que no usarlo. Entonces, lo que yo tengo que saber es, bueno, una vez que yo concienticé, ¿qué implica? ¿Qué me ayuda? ¿Qué esto que implica? Que voy a tener que esforzarme, pero también voy a tener recompensa. Y entender eso, en función de eso, es entender y tener claro qué tengo, cómo tengo que cambiar. Y buscar ese equipo que sostenga, que apoye, que genere la información, que cuando vas adoptando y aprendiendo, por eso es importante que cuando uno elija un sistema, una tecnología, lo más importante de la implementación de una tecnología no es la herramienta tecnológica, es el acompañamiento en todo el proceso. Ejemplo, no sé si hay alguno de los que están aquí presentes, perdón que yo no puedo ver porque estoy con una sola pantalla y veo solamente mi presentación, pero tal vez muchas empresas han implementado SAP porque es el software, el ERP número 1 del mundo, etc. Pero obviamente ellos no implementan, tienen personas o compañías que están homologadas, certificadas para hacer las implementaciones. Y en muchos casos, justamente yo ahora en una empresa ahí en Chile estamos trabajando que está haciendo una implementación, nosotros entramos ahí como un complemento de acompañamiento para que entienda que lo que no sabe, lo que se equivoca, bueno, y vamos acompañando, vamos dando apoyo, vamos generando lo que se llama en las organizaciones el know-how, el conocimiento, y lo vamos llevando también al resto de la organización. Porque eso hace que responda a la siguiente pregunta, a la siguiente incógnita que tengo que resolver, que es generar habilidades. ¿Qué habilidades y comportamientos necesito cambiar o transformar dentro de mi organización? Cuando una empresa implementa una soldadura robótica, hay un cambio que hay que ver y hay que generar nuevas habilidades.
yo trabajo con muchos proyectos de automatización, y la gente cuando entramos ahí, mucha gente piensa que va a perder el trabajo, y en realidad no es que pierden el trabajo, cambian la forma, como decía antes Joaquín, cambiamos la forma en cómo hacemos el trabajo, y para lograr eso, yo tengo que generar nuevas habilidades y nuevos comportamientos para que vos puedas sentirte cómodo y también lo puedas desarrollar de la mejor manera. Y en función de eso hay una etapa de reforzamiento que tengo que hacer, es que yo voy asentando esas bases para decir, bueno, empezamos con algo chiquito, o nos fue bien, ahora vamos a empezar a crecer y nos vamos consolidando. Hay gente que quiere transformar todo el negocio de un día para el otro, y eso no es viable. Nosotros hablamos que eso es lo que estresa o quiebra a las organizaciones, a las empresas. Y eso ha pasado hasta en las empresas más chiquitas, que cuando pasó la pandemia, como nunca habían usado un e-commerce, el marketplace o para vender internet por Facebook, por Instagram, se mandaron de una sin transitar esto, qué esfuerzo, qué necesito para hacerme, para lanzarme a vender a través de estas cosas. Y a muchos, ahí estaba la diferencia entre los que venden fortuna por Instagram, y vos decís, ¿cómo hace para vender tanto por Instagram? Porque obviamente tuvo que adoptar esa metodología, tuvo que adaptarse a esos procesos, tuvo que adquirir esas habilidades de cómo responder un mensaje a través de las redes sociales, cómo mostrar los productos en las redes sociales. Y así, como algo chiquito, se lo digo a las grandes organizaciones. Y esa es la forma que de a poco vamos asentando el compromiso, vamos asentando la transformación. Y de esa manera la organización, las empresas, los comercios y las pymes van a crecer. Y que esto tiene que ayudarlos a poder lograr esa eficiencia que al final de cabo, como hablábamos de aplicar tecnología que resuelva las necesidades del negocio, te ayuda a estabilizar y poder hacerle frente a los desafíos que hoy tenés, cuando tenés alta cantidad de impuestos, cuando tenés que te falta la materia prima, pero si uno está y aplica tecnología o la herramienta que sea, pero de la manera correcta, lo que hace es potenciar los recursos que uno tiene, y de esa manera es cuando uno empieza a ganar y a crecer. Y lo otro que quería verles un poco, como abordándola y un poco viendo esto, es cómo yo logro, cómo empiezo que la gente empiece a entender. Lo que tengo que hacer es prepararme para el cambio, como recién hablábamos en la gráfica anterior, tengo que generar la conciencia, o para la empresa, o para el área, o para mí mismo, que tengo un emprendimiento, un pequeño comercio, o una fábrica que tengo 600 empleados y que hace 70 años que estamos trabajando de la misma manera. No puedo cambiar de un día para el otro. ¿Lo puedo hacer? En realidad sí, pero no te va a ser grato ni para vos, ni para la organización, ni para la salud financiera de la organización. Si no preparamos los cambios, muy probablemente lo que pase es que nosotros tengamos mucha resistencia, haya confusión, y cuando hay confusión en una empresa, se pierde plata. Ah, porque yo entendía, entonces lo hice mal, calculé mal, lo hice de esta forma, y no tenía que hacerlo así, entonces tengo que rehacer de nuevo, tengo que cambiar las cosas, y esas son deficiencias operacionales. ¿Me explico? Lo otro es que tengo que ir gestionando los cambios. ¿Por qué es importante esa etapa? Con el deseo, con el conocimiento, con la generación de habilidades, porque obviamente con eso mitigo el miedo, la ansiedad. Hay gente que, porque dije, bueno, yo compré un sistema para la empresa y me gasté 2 millones de pesos y pensamos que porque hicimos eso, vamos a tener resultados en los próximos 6 meses. Si no hiciste el análisis, nunca vas a saber cuándo lo vas a tener y no vas a tener coherencia o congruencia, perdón, con lo que planificaste. Entonces, por ejemplo, Mercado Libre hace varios años que da pérdida, ¿pero por qué? Porque se transformó de ser un marketplace. ¿Qué quiere decir marketplace? Como un shopping digital donde muchas empresas vendían, y hoy el gran negocio de Mercado Libre es la logística y lo financiero. Entonces, después obviamente, esto estoy hablando muy a alto nivel, cada cosa es un mundo y un desafío. Pero una vez que yo voy gestionando el cambio, lo voy reforzando, lo voy afirmando y voy salteando esa frustración, ese de decir, bueno, no, listo. Yo he conocido empresas que se han embarcado en X, pero infinidad de cantidades de proyectos de implementación de tecnología, y de 10 tiran 5. Y más allá del tiempo y de la plata, también es el cansancio en la gente. Cada 2 o 3 años, o como la otra vez hablaba con una institución, cuando cambia el presidente, cambia todo de la institución. Entonces,
la gente ya estaba como saturada. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es cómo hacer ese crecimiento y cómo digitalizar nuestra empresa de manera eficiente, y que tengamos que entender que digitalizar la empresa tiene que ser un objetivo que esté acompañado de algo que tenemos que mejorar concretamente. Y lo tengamos muy claro, muy preciso. Concretamente, eso es lo que hoy tenía preparado para ustedes. No quise profundizar, o no sé si alguno quiere compartir o hacer alguna consulta, duda, comentario. Ahora vuelvo acá a la... ¿Qué opinión tenían sobre esto? Si lo entendían así a los procesos de transformación digital o de implementación de tecnologías. ¿Cómo lo ven? Pongo a hablar yo, pero Sí, sí. no sé si es porque estoy muy metido en el tema. Lo que no vi que tenía parte de la presentación es el tema de eh, el espíritu o el aceite del sistema, que sería una metodología agile, ¿no? A veces las empresas estamos acostumbradas a meternos en proyectos faraónicos, y en realidad lo que hay que ir es construyendo a poco y generando un espacio de aprendizaje, de validación, de construcción de confianza. Y cuando pedimos a alguien que se meta en un proceso de innovación, no debería ser una persona que esté metida en la diaria, porque el que No. está en la diaria es como que tiene otros objetivos, y a veces entre lo urgente y lo importante siempre trabajar sobre lo urgente, más en la cultura argentina y en el contexto. Sí. Eso es un buen punto, Joaquín, que vos mencionás, y creo que es algo importante. ¿Por qué no lo mencioné en profundidad aquí, que da el pie? Pero yo creo que ahí lo que sí hay que, digamos, que la persona que lidera un proyecto de esta característica, obviamente normalmente es porque quiere innovar o quiere generar algo. ¿Tiene la buena intención? Sí. ¿Lo sabe hacer? Tal vez no. Entonces, lo importante cuando uno abarca algo así es, yo siempre digo, sobre todo a las pymes, yo no vengo a decirte cómo manejar tu negocio, porque si tenés la empresa que tenés, es porque algo hiciste bien, y es tu Claro. negocio. Ahora, lo que sí, que no para evolucionar, uno tiene que hacer alianza, y ahí está el concepto de armar equipos multidisciplinarios. ¿Qué quiere decir equipos multidisciplinarios? Tengo que tener gente que sepa del negocio, que sepa internamente cómo funcionan las cosas en la organización, pero que no todo el mundo esté sesgado ahí. Entonces, pongo un ejemplo claro. En el 2020 una empresa de acá de la región importante nos llamó a nosotros para que lo asesoremos en el relanzamiento de una máquina cosechadora que habían construido en su momento y habían vendido 20 como así tiradas. Entonces ellos querían salir a competir fuertemente porque justamente en el área que ellos trabajaban, que era polarización, se habían posicionado, pero también entendían que esa torta tenía que crecer y tenía que seguir evolucionando porque solamente con pulverizadora no cerraban, había que seguir creciendo. Entonces dijeron, nos metemos en cosechadora. ¿Qué propusimos nosotros? Armar un equipo multidisciplinario, donde liderábamos nosotros como consultora, pero pusimos a una persona de financiera, o sea, una persona que era el que manejaba la plata de la empresa, porque es el que te baja a tierra. Pusimos gente que se dedicaba, que estaba en el área de ingeniería, porque vos necesitas saber cuestiones técnicas. Trajimos una persona de venta, que era el vendedor de hace más años que estaba en la organización, porque vos decís, bueno, yo armo algo y ¿quién la va a vender? ¿Quién mejor persona que la persona que hace 20 años que está vendiendo este producto que hace la empresa? Pero también trajimos algo que nosotros sorprendió, trajimos a una persona que era el de soporte técnico, hablando, perdón la expresión, el que se come todos los insultos cada vez que un cliente estaba desconforme. Entonces, con ese pequeño equipo, más nosotros no sabíamos nada de cosechadora, yo no tenía ni idea, no éramos del mundo, no sabíamos nada. Nosotros sabíamos de metodología, de negocio y de tecnología. Pero armamos un pequeño grupo que trabajamos durante un mes y medio, y con eso empezamos a armar a través de metodología. Llegamos a la definición de cuál sería realmente la máquina que tenían que fabricar para el tipo de cliente que ellos tenían, y empezamos a evaluar cuáles eran esas innovaciones que necesitaba la máquina, o qué mejoras necesitaban para competir en el mercado. Eso fue un trabajo de un mes y medio. Nosotros nos fuimos después de esas interacciones, nosotros dejamos los lineamientos,
y siempre pongo este ejemplo porque a mí me impactó un montón. Nosotros uno de los desafíos era, dijimos, ok, vamos a hacer la cabina presurizada, le vamos a poner el acondicionado, vamos a poner una tablet ahí para que todo sea digital, y la vamos a insonorizar, o sea, que no entre ruido, para que la persona que esté arriba de la máquina labure re bien. Pero antes de eso, ¿qué hicimos? Validamos, fuimos a preguntar a una persona que maneja esas máquinas, que a veces es el operario o el contratista, y te decía, mira, poneme cualquier cosa, pero no me saque el ruido, porque yo necesito saber cómo va funcionando el motor. Entonces, tal vez nosotros le habíamos embarcado en implementar tecnología muy linda, bárbara, pero que en la realidad no resolvía lo que el cliente me estaba pidiendo. Entonces, nosotros, ¿qué dijimos? Hagamos una máquina, no para competir a Yandel, que vale 1 millón y pico de dólares, sino hagamos una máquina que valga 300, 200, pero que compita con este segmento de cliente y que a estos clientes les importa esto y que tenga que tener esta tecnología básica. No le ponga más tecnología porque no la va a entender o no la va a usar. Entonces, a partir de eso, nosotros le dimos lineamiento. El empresario o el equipo, la dirección de esa empresa, ¿qué dijo? Ok, se fueron con un montón de cosas porque después tenía que pensar cómo fabricarla, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión que en 4 meses definen dónde hacerla, cómo hacerla, toman decisiones y la sacaron al mercado. Y fue un éxito. ¿Cuánto fue el tiempo que tuvieron que dedicarse para, viste como yo siempre digo, parar la moto y pensar? Tuvieron que parar un mes, un par de horas semanales, que no eran muchas, para ponerse a pensar. Hacer esto, ¿qué me está pidiendo el cliente? ¿Yo cómo lo voy a procesar a eso? ¿Qué voy a construirle? ¿Y cómo lo sé? Y en función de eso también dijimos, había que mejorar la comunicación, porque cuando vos estás cosechando y se te rompe la máquina, lo más importante es tener el repuesto lo más rápido posible, porque si te llueve perdiste esos días. O sea, no es algo que vos sacás, te levantás y vos con la cosechadora te vas 150 kilómetros y te vas a otro campo. Perdiste la semana. Entonces, estas cosas, y yo lo digo por ahí en casa más del campo, pero como antes mencioné, alguien que vende un comercio y que se lanzó a vender en Instagram, no sabía, no entendía cómo funciona, no sabía lo que sus clientes necesitan. Entonces, en función de eso, armás tecnología, instalás sistemas o armás metodologías. Y eso es un gran cambio de paradigma. Y lo interesante de esto es que hay que tener en las organizaciones por ahí, o en las pymes que tienen por ahí, sobre todo las empresas familiares, que tal vez tienen, como en el caso de mi papá, que fue el primer empleado de la empresa donde él trabaja actualmente, claro, y se conocen con el dueño hoy uno de los dueños de la empresa es más chico que mi papá, lo vio nacer, entonces a veces se complica, pero es importante parar la moto a veces, para hacer ese análisis y no pensar que la tecnología se tiene que adueñar de nuestro negocio, ni mucho menos decirnos qué es lo que tiene que hacer. Una herramienta está diseñada, cualquier herramienta, el secreto de una herramienta está para que cumpla una función y la que tengo que yo, digamos, definir qué tiene que hacer soy yo, pero yo tengo que entender para qué funciona. O sea, el martillo no se va a usar solo, lo tengo que ejecutar y tengo que martillar yo, pero yo no puedo clavar chapa con un tenedor, por más que pueda hacerlo, o con una cuchara, porque no es la herramienta necesaria. Yo tengo que entender la herramienta y tengo que entender lo que tengo que hacer. Y en función de eso, es lo que uno tiene que hacer. Hay muchas empresas que a veces como que se embarcan en grandes proyectos tecnológicos y que tal vez por desconocimientos o porque, bueno, porque un amigo le dijo, hace esto acá, hace eso acá, se embarcan en inversiones tan grandes. Grande digo, no tienen que ser millonarias, grande tal vez para la estructura de cada uno. Pero bueno, afecta. Lo importante que creo que un poco lo que yo quería transmitirle hoy, es la claridad y la importancia de la tecnología, pero que la tecnología no te resuelve nada si primero uno no hace un buen análisis. Y tal vez con una herramienta tecnológica muy barata, tal vez, muy simple, que tal vez ya la tienen, pueden resolver un montón de problemas que hoy tienen en la organización sin embarcarse en grandes cosas. ¿Me explico? No sé si quedó ahí claro o no el No, concepto. totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que el proceso de innovación arranca por el proceso, no por la herramienta. La herramienta, vos podés Exactamente. elegir, ¿viste? Para escribir en una computadora o en el Viro, depende de la Es, productividad que quieras, pero primero definir cuál es el proceso, qué es lo que querés hacer, la actividad clave, claro, quién la va a hacer, y en función de qué necesitas, bueno, ahí es donde arranca. Pero claro, exactamente. actualizar es clave.
Y ahora justamente en este último tiempo se escucha mucho inteligencia artificial, machine learning, palabras complejas, la ciencia de los datos, pero en realidad son herramientas muy prácticas. Obviamente estamos hablando, hay cosas que tienen su nivel de complejidad, pero obviamente en pymes, en empresas chicas, medianas, por eso yo hablaba de todas las variables negativas que había al principio, y cómo uno tiene que pensar que cuando uno invierte en tecnología, tiene que pensar que se tiene que enfrentar a todo eso. No, a ver, yo estoy cansado de ver productores que tienen drones en su campo, máquinas en sus galpones, y por no haber priorizado primero el proceso y después la introducción de la tecnología, como digo, primero pusieron el carro delante del caballo. Hoy Exactamente, están llenos de implementos y de herramientas y de malas experiencias que cuesta después trabajar. exactamente. Y es un común denominador, sobre todo en la región. Bueno, estamos con la gente del CIDETER y alrededor de muchas empresas, yo me he hablado con ellos, bueno, lo que pasa es que y se frustran, se cansan y lo ven imposible. Yo los aliento que a veces hagan ese ejercicio. No saben cómo, pidan ayuda con gente que conozca, que entienda de proceso y de tecnología. Yo tal vez del negocio no puedo entender mucho, pero si nos sentamos a hablar y vos me explicás, obviamente vamos a llegar a un entendimiento y te digo, ok, y esto lo podemos enmarcar en este proceso. Y creo que entidades como, bueno, el caso tuyo del grupo Artech y como el caso de, por ejemplo, el CIDETER, brindan esos espacios de decir, nosotros entendemos lo que está pasando y si yo no lo tengo, te puedo conectar con gente que te pueda ayudar. Y a veces ese pequeño esfuerzo inicial, el que hace que todo fluya más rápido y logramos lo que yo mencioné al principio, que es lograr eficiencia. Si no logramos eficiencia, para mí, la implementación de herramientas no tiene sentido. No, está claro, está claro. Resultado. Se tiene que medir, y lo que normalmente las empresas buscan es, con lo que se llama, entender el valor. ¿Qué valor aporto? ¿Qué valor aporta lo que yo hago? Esta pantalla que le pongo a la máquina, lo que sea, ¿qué le aporta a la persona que yo le haga? Y que sale más linda en Instagram. Bueno, si te sobra plata, cero, pero si no invertir algo, tal vez en mejorar otras cosas que tal vez te van a potenciar. No solamente al cliente final, sino también a las personas que trabajan con vos todos los días, que entiendan, y ahí es cuando uno hace que se pone la camiseta. Yo siempre pongo el ejemplo que las empresas, sobre todo acá en la región, que han sido pymes, que empezaron y que tal vez tienen sus primeros empleados, vos decís, ¿por qué se logran esa relación tan a largo plazo, aunque se conocen todos los errores? Porque justamente sintieron que aportaron y sintieron que colaboraron con la construcción de eso. Entonces, en función de eso, yo creo que cuando uno hace parte de las personas y escucha, como yo digo, nosotros un día llamamos al que tendía el teléfono para arreglar los fierros. Claro, él de tecnología, metodología, no entendía nada, porque no entendía nada, pero él sabía realmente lo que pasaba en el día a día y en la vida real con la gente. Y nosotros necesitábamos esto para mejorar, para entender, después de eso, después nosotros le metíamos procesos, metodología y tecnología, pero si yo no sabía bien realmente qué pasa, no lo que me dice el vendedor, siempre somos muy optimistas, pero el que está el día a día resolviendo problemas, si vos me contás, mira Pedro, la verdad que yo no tengo plata, los costos se me fueron a las nubes, no le puedo pagar el sueldo a mis empleados, o sí, pero estoy entregando, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, ahí uno empieza a pensar, empezamos a ver qué tenés, qué necesitas lograr, bueno, cómo empezamos a gestionar de esa de la mejor manera, y ahí logras eficiencia. Así que bueno, espero que les haya servido, yo acá justo voy a cerrar. Les quería comentar, como ahí mencionaba mi colega, que la semana que viene, en relación a lo que hablamos hoy, va a haber un webinar que habla de cómo adaptar los cambios de paradigma en la gestión de las personas, o sea, en cómo trabajamos con las personas, a las necesidades que hoy tienen las empresas, que es un gran desafío. Así que ahí están invitados, les dejamos el link. Y bueno, justamente le agradezco a todos que hayan podido tomarse este tiempo, sé que es un horario medio complejo, bueno, estábamos complicados de agenda todos, pero bueno, estamos a disposición de ustedes, después les vamos a compartir el video, les voy a compartir si les interesa la PPT para que la puedan compartir, y bueno, los sigo alentando a que podamos hacer esa sinergia con este tipo de instituciones como el CIDETER, como cada uno de los que participan acá, porque esto nos ayuda a construir, y creo que estamos en una etapa muy interesante de construcción y de evolución de las pymes, sobre todo, que como mencionaba anteriormente,
hoy aportan casi el 25% de la economía del país, la aporta la pyme, sobre todo el agro. Entonces, no podemos desatender esa gran oportunidad que tenemos de poder crecer y trabajar en esto.